Bienvenidos a Los Ángeles Convention Center en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Aquí hemos llegado al equipo de territorio blockchain para hacer entrevistas en este grandísimo evento llamado NFT Expoverse. Un evento que va a durar 3 días y durante esos 3 días vamos a estar constantemente hablando con gente muy importante dentro del mundo de blockchain, mundo cripto y por supuesto NFTs. Estamos ahora con un grupo de estudiantes universitarios aquí de California de la Universidad de UCI. Hi, how are you? What's your name? Hi, I'm Daniel Lee. I'm the vice president. Could you tell us something about your project? So Blockchain and UCI is a completely student-led organization. We're comprised of UCI undergraduate students, and we focus on advocating for blockchain education and kind of adoption of it in the industry. So we're kind of act as the gateway between industry as well as students. So we're trying to both inform students about the applications of blockchain technology, as well as trying to connect industry leaders in Web3 with prospective students. Yeah. What do you think about this technology? Is the future? Is the actually? I think at the moment right now, it's very in the early stages. Much like how Web 2.0 was kind of developing, and there's like all these different companies. We're kind of at that bubble sort of stage, and then we're still kind of figuring out which technologies can stick and which technologies can't. Yeah. What are you working on? Oh, currently we're working on developing our student body. So we're focusing on blockchain education and adoption for blockchain education and awareness. So we're not currently working on any too technical projects as like a Web3 company would, but we do also work on technical projects for our members as well as a consulting arm for a company. Yeah. What is your blockchain prefer? The best blockchain for you? Oh, Bitcoin, Ethereum, my personal Solana is Ethereum. Yeah, definitely. Just because kind of its history so far and scalability. Also, super excited about Ethereum 2.0, which hopefully will come out soon. So we'll see. Yeah. Awesome. Okay. Thank you for all. Oh yeah, of course. Yeah. Thank you. Yeah. Awesome.
Estamos ahora en el stand de Swap Nice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Podéis decirnos vuestros nombres? Me llamo Angie Pando y Conrar. ¿Qué es lo que hacéis vosotros en Swap Nice? SwapNice es una aplicación que tenemos ahora en iPhone y Android también. Es un app. Así ya tenemos la aplicación. Puedes ponerlo en tu teléfono ahora. Ya somos vivos. So, ¿qué hacen en SwapNice? Well, tenemos un marketplace así. Y todas las cosas que tienes, como tarjetas, cartas, así, mira, tenemos todas las tarjetas, todas las Son colecciones. colecciones de cartas, ¿no? Ajá, sí, claro. Y puedes ponerlo en tu aplicación con tu teléfono. La cosa especial de SwapNice es nuestro sticker. ¿Cómo se llama? pegatina con NFC. NFC, claro. Tenemos un NFC tecnología acá. Es un sticker, pero tiene una antena allá. Y puedes poner tap con tu teléfono y puedes hacer así con tu colección, con tus tarjetas, con tus cartas, todos. Y puedes hacer bastantes cosas con este NFC. Puedes poner la autenticación en tu tarjeta, puedes poner la historia de la colección. Si yo tiene la colección y ¿Quieres vender? Ajá, puedo venderlo y puedes ver la historia de los vendedores. Eso es un especial. Puedes ver en la aplicación. La aplicación es, ¿cómo se dice? Marketplace. El marketplace, ya. Como, sí, puedes hacer eso. Y también puedes poner tus NFTs en tu NFC también. Puedes poner así, puedes ver tus NFTs y tu criptocurrencias, Sí, bueno, criptomonedas. Sí. y blockchain también. So, eso es, puedes comprar nuestros NFCs ahora. Puedes poner un orden por las NFCs o hardware keys se llaman. Ya tenemos un website, www.swapnice.com en los Estados Unidos. Pero ahorita funcionamos en los Estados Unidos, pero vamos a dar el salto, ¿no? Ajá, sí, sí. También, ¿estáis usando Ethereum de blockchain? Polygon. Ajá. Más económico y más rápido, ¿no? Claro, ajá, sí. Y es muy importante, tienes tu seguridad. Nadie, pero tú puedes accesar tu NFC. Es muy, seguridad es muy, muy importante. Tenemos el crypto encryption en nuestro AES 128 inscripción en nuestros NFC keys también. O sea, la gente puede acceder, puede ver el historial, puede ver la blockchain, pero para comprar o mover el NFT tiene que entrar en vuestro marketplace. Claro, en swapnice.com, www.swapnice.com, sí, o nuestra aplicación también. Es similar a los otros marketplaces, pero todo tiene un wallet. Tienes un wallet acá. So, no podemos ver tu wallet. Es tu wallet. So, tú tienes el control por tu NFC. Ajá. Y seguridad es muy, muy importante por nosotros y por nuestros users también. ¿Cuál es vuestro próximo roadmap? ¿Qué tenéis en mente? ¿Tenéis algo nuevo pensado? ¿El qué? ¿El roadmap? ¿Algo nuevo para sacar más adelante? Sí, tenemos bastante de cosas, updates. Pero ahorita estamos... eso es muy importante, el hardware key. Y por el hardware key puedes hacer más cosas después. Puedes poner cualquier cosa tienes digital, puedes poner en algo físico.
Los otros físicos y digital compañías no tienen nada para combinarlos. Con esto, si lo rompes el NFC, ya va. No funciona después. So, es una conexión entre el físico y las cosas físicos y digitales. Es el más seguro de los dos, sí, claro. Any features down the line that we're talking? Una plataforma Swap Night Center. Sí, el Swap Night Center. Si necesitas algún servicio en tus cosas, puedes hacer en nuestra aplicación con otras compañías también. So, si hay una compañía que hacen las historias de cosas, puedes poner en tu producto, en tu colección, en tu NFC, en nuestra aplicación. So, eso es más. Vamos a poner colaboración con otros negocios también. Sí, otras plataformas, otras colecciones de cartas, Ajá, sí. otras blockchain a lo mejor. Claro. En vuestro Swipe Center, ¿no? Claro, ajá. Sí. Muy bien. Yeah. Pues muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Hola. Hi, bye, chao. Estamos ahora con Cryptomon, una de las grandes protagonistas en Estados Unidos que desarrolla, digamos, la educación para saber qué es las criptomonedas, qué es blockchain, y que tiene su nuevo libro, que es The Bitcoin Cinderella. Hi, how are you? Good. Thank you so much for having me on your show. This is your new book, yes? Yes, it's the Bitcoin Cinderella, and it's in Spanish and English. And I talk about how families should know more about the blockchain using the Cinderella story. Could you tell us about your project? I'm a lawyer and an educator, and I felt it was important for families to learn how to what the terminology in the blockchain means. There's a lot of technical terms, and I wanted to make sure that they actually had fun learning, and that's why I wrote the fairy tale. What do you think about this technology? It's amazing. The blockchain, you can do so much with it. You can, people are creating coins and tokens, but NFTs, and businesses are using it for commercial purposes, and it can be used for transfer of information and technology. It's amazing. What is your new roadmap for this year or the next year, 2023? So my goal this next year is to write the second and third book. The second and third book will be about Bitcoin mining and about the NFT world and about the metaverse world and everything that is happening so people can learn more. Okay, thank you. Thank you so much. And people can actually get the book on Amazon and just look for Bitcoin Cinderella, and it's in Spanish and English. Okay, thank you. Thank you. Ya sabéis, podéis comprarlo en Amazon, en español, el libro. Why you use blockchain for this? So my book is actually also on OpenSea as an NFT, and I use blockchain so that way more people can read it and learn about the blockchain. Okay. All right, thank you so much. Yeah. Estamos ahora en el stand de Income Iceland. Hi, how are you? Hi, I'm well, thanks. How are you? What's your name and position, please? Lee Greenfield, I'm the CEO of Income Island. Can you tell us something about your project? Yeah, it's a hyper-realistic metaverse which sells virtual real estate. So anything from apartments up to palaces. They're a bit like NFTs, except instead of a flat image, you get a 3D model of an entire property that you can walk around and explore. And you can also stake them and get your money back within 18 months, or a complete return of interest. What's your main principal, the utility of your project?
the principal utility? So we're making the metaverse to be a one-stop place for all. We're incorporating a lot of other projects. Some of them are here today, and the utility is basically to have all of the projects and unite DeFi in one central space, which will be inside our metaverse. What are you working on the future, your roadmap? At the moment, we've got a workable beta in the Microsoft Store. So if you search for Metaverse or Income Island, that will come up. In the future, it's going to have it's upgradable. So every time we add a building or a property for a client, it will roll in as an update. So there's plenty of utility because it's not just the island; it's all the other projects located within the island. For example, we've got a school coming in, which will have pupils from all over the world just going into an office, into a classroom, a virtual classroom, and learning all together. What blockchain are based the metaverse? It's on the Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, okay. Run in MetaMask. Yes? Sorry, say that again. Run in MetaMask. You need MetaMask. MetaMask, Trust Wallet, SafePal, any wallet. Yeah, any wallet, as long as you got some BNB, which you can get from Binance and some other exchanges. Then It's very easy. Yeah, or on our website you can buy BNB directly with a credit or debit card, and then just swap it direct. Okay, thank you for all. You're welcome. Thank you. Estamos ahora con un proyecto muy interesante que es parecido a una pasarela de pago para criptomonedas, pero también parecida para monedas fiat. Hi, how are you? What's your name? My name is Max Bisshop. Doing good. I'm with Rocket Fuel. What is Rocket Fuel? So we enable merchants that own businesses to accept cryptocurrency payments. And actually we offer merchants the ability to take about 125 different cryptocurrency coins as a form of payment when they sell their goods and services or any solution that they have. And then what we do is when a customer comes to buy one of their products, we then convert that crypto to fiat and can pay that merchant in their local currency. So if I'm selling a $100 sweater, I buy the sweater for $100 using, let's say, Bitcoin or Ethereum, and then that merchant, we will convert that crypto to, let's say, US dollar or to euros and pay that merchant in the currency of their choice. Do you run like bridge cryptocurrency, fiat? Yeah, so we accept all the major cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum. So all the major ones that we honor, and then we try to act as an additional payment type for merchants. Because today most merchants just take credit cards and debit cards. So now we're looking to add cryptocurrency as an additional payment type during checkouts. Do you make easy? We make it easy. We make the shopper experience very easy. It's what we call a one-click checkout experience. So when you go online, let's say to buy something, we have an iframe that pops up when you check out, and it's real simple. You find what cryptocurrency coin you want to use, you select it, and you click pay, and you're done. So it's a very easy kind of Amazon-like shopper checkout experience. And so you're in, you're out real quick, and customers seem to like it because we make it easy to make payments.
The people don't need know about blockchain. Your work transparent. No, merchants don't need to know about blockchain, right? Obviously, the transactions go onto the blockchain, but merchants don't need to know about blockchain because we're converting the crypto to the currency of their choice and sending them that currency, right? So they don't have to really know that, you know, today Bitcoin went up or went down. We handle all volatility. So if you're going to buy a $100 sweater, that merchant's going to get settled for that $100 sweater. What are you working out on in the future? Repeat. So some of the things that we're working on a crypto loyalty program. We're working also to become our own cryptocurrency exchange. So we've just been granted a virtual asset service provider license in Europe to own and operate our own cryptocurrency exchange. So people will be in the future be able to come to our exchange to buy crypto. Today we don't operate a place to buy it. You have to own it if you want to use it to buy something from a merchant. So we're going to be adding an exchange. And then we also have a solution where for cross-border type payments, so if you're looking to send money from, let's say, Europe to the US or from the US to Australia or something like that, we're going to have a cross-border solution that will allow money to be sent from one country to another in large quantities. Right. Thank you very much. You bet. Enjoyed it. Have a great show, guys. Thank you. Estamos ahora con Exponential Destiny, una ONG preparada para llevar el metaverso a la educación, ¿no? Exactamente, sí. ¿Podéis decirnos vuestros nombres para que os presenten? Sí, claro, yo soy Kevin Vega. Yo soy Juan Felix. Exactamente, ¿qué es Exponential Destiny? Es un metaverso, pero es más cosas, ¿no? Exactamente. Exponential Destiny es una compañía sin fines de lucros. Lo que hacemos nosotros es una compañía de educación sobre el metaverso. Nosotros ayudamos a escuelas de bajos recursos públicas a aprender sobre el metaverso. Les damos los Oculus Quest 2 headsets y les enseñamos cómo construir proyectos en el metaverso. Y todo esto se hace por un design sprint de 3 semanas, 4 meses o 6 meses. Tenéis ya unos cursos predefinidos, ¿no? Sí, preparados. Sí, claro, tenemos el currículo y dependiendo de la edad de los estudiantes, es el currículo que les damos. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Dónde tenéis ya vuestras aulas o dais las clases? No, nosotros estamos ubicados en diferentes partes de los Estados Unidos. Tenemos proyectos activos en Los Ángeles, aquí con 2 escuelas, y luego tenemos uno en Chicago y también otro en Florida. Pero con nuestra competición del metaverso para los metas sostenibles de la UDN, estamos en todo el mundo porque tenemos participantes de alrededor todo el mundo participando en nuestra competición de la realidad virtual. Tenéis como partners a Naciones Unidas, ¿no? Sí, exactamente. Estamos partnered con el ITU, que es una división de las Naciones Unidas, y ellos nos están ayudando a sacar esta palabra a todo el mundo y ayudar a los jóvenes del mundo a participar en nuestro proyecto y aprender sobre el metaverso. Digamos que estáis ayudando a llevar la educación de la tecnología. Antiguamente se hablaba de... ¿Cómo era la palabra? Analfabetismo digital, para los que no sabían que existía Internet. Sí. Vosotros vais a pasar a evitar que esa palabra se vuelva a repetir en esta nueva generación, ¿no? Exactamente, sí. El metaverso porque nos gusta tanto porque es una de las primeras tecnologías que se llama leapfrog technology. Y eso lo que significa es que si tú aprendes sobre el metaverso, no tienes que ir de A, B, C, D, E, F. No, tú brincas de A a F. Y el metaverso hace eso posible. No muchas tecnologías hacen lo posible, pero el metaverso es una de esas tecnologías. ¿No te hace falta aprender lenguaje específico de programación para trabajar con los metaversos? No, esa es la cosa del metaverso que nosotros queremos que la gente sepa, es que para el metaverso no se ocupa saber codificar. Es una plataforma ahora que se está creando para que gente sea creativa. Entonces es más la esencia creativa en el metaverso que la experiencia técnica en codificar. No se ocupa tener que saber codificar para crear una experiencia como la que están viendo aquí enfrente. Esto es puro diseño de creativo, que se usan como programas que son creativos como Blender, diferentes programas que se hacen 3D modeling softwares. Sí. Y ahí es donde se crean los que estás viendo ahí, las experiencias. Sí. Ahorita el programa que usamos nosotros se llama Gatherings Mesmerize. Es uno de los mejores programas ahorita y es un programa de metaverso.
A nosotros nos gusta ese programa porque es un programa creativo. No ocupa saber codificar y nosotros los estudiantes son jóvenes. Es una experiencia creativa. Ellos cogen sus objetos digitales, los meten al programa y así empiezan a construir casas, edificios. Es una experiencia muy fácil ya cuando aprenden a hacerlo. Sí, es como para hacer página web, no te hace falta HTML, pero tienes WordPress. Sí. No sois el WordPress del metaverso. Exactamente, el WordPress del metaverso. Sí. Nada, muchas gracias por contarnos todo eso. Ustedes, sí, y suerte en el proyecto, que está muy chulo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos. Síganos en Instagram @Exponential Destiny. Estamos en uno de los stands más grandes del NFT Expoverse, un stand de Repeated Games. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre y posición? Yo soy Isabel y soy Chief Marketing Officer, so CMO. ¿Qué es lo que hacéis aquí en Repeated Games? So, Riveted Games es un desarrollador de juegos online y nuestro producto principal es CryptoBlades, que es un play to earn blockchain game, es uno de los primeros. Hemos estado en línea desde hace más de un año, lanzamos en mayo de 2021, a finales de mayo, y desde entonces hemos dado rewards de más de 32 millones de dólares a todos nuestros usuarios. Tenemos alrededor de 45,000 usuarios en línea cada mes, usuarios activos. Y ahora estamos lanzando CryptoBlades Kingdoms, que se enfoca más en el gameplay, en el juego, que en el feature de Play to Earn. ¿Vais a acabar en un metaverso como todo el mundo? Está en el plan, pero por ahora estamos enfocándonos en desarrollar los otros productos, pero el metaverso tal vez para el próximo año. Estáis teniendo mucho éxito con CryptoBlades, pero también tenéis otras aplicaciones que están lanzando, ¿no? Sí, correcto. Tenemos en el universo de CryptoBlades, tenemos CryptoBlades Kingdoms, que va a lanzar a final de año. Tenemos Ascension Pad, que es nuestro Launchpad, también va a lanzar en un par de meses. Tenemos Bazaar, que es nuestro marketplace, donde los usuarios pueden comprar todos los NFTs usados en el juego. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos Bolster, que no necesariamente es de CryptoBlades, pero es una plataforma Web3 para creadores de contenido. Y sí, yo creo, bueno, y tenemos Magic Connect, que es otro juego que no está relacionado con CryptoBlades y debería lanzar también el próximo año, a principios del próximo año. Un marketplace de NFT también, ¿no? De NFTs. Sí, exacto. Eso lo tenemos, pero es nuestro propio marketplace para nuestros NFTs. Porque el juego CryptoBlades utiliza nuestros propios NFTs. Tenemos characters, tenemos los accesorios, escudos, espadas, todo lo que se necesita para jugar el juego. O sea, próximamente si sacáis 2, 3, 4 juegos más, ampliaréis, digamos, el marketplace para intercambiarlo. ¿Podría ser una posibilidad? Sí, por ejemplo, CryptoBlades Kingdoms, en ese juego va a ser posible utilizar todos los NFTs de CryptoBlades, pero es más un marketplace para nuestros, para nuestros assets, no necesariamente para los otros juegos como Magic Connect. Es solamente para los NFTs de CryptoBlades. ¿Qué tecnología blockchain estáis usando habitualmente? Lanzamos en BNB, pero ahora estamos en 8 diferentes cadenas, chains. La última en la que lanzamos es Scale, lo cual es muy bueno porque permite a los usuarios jugar con free gas, lo cual lo pueden recolectar en nuestro Discord, o sea, no tienen que pagar para jugar. Y lo único que tienen que pagar es comprando los NFTs para jugar el juego, pero el juego como tal no tiene... Se puede jugar con free gas. Al ser multi-chain también ampliáis el mercado. Totalmente, tenemos acceso a 8 diferentes comunidades. Y será más adelante, porque ahora el futuro es tener 20, 30 chains directamente. Correcto, por ahora estamos viendo en qué otros chains vamos a expandir. Okay, pues muchas gracias y suerte, pues el juego es chulísimo. Muchísimas gracias a ustedes.